alegra mucho tenerte en este momento. ¿No tienes nada que hacer hoy? No hay aventuras, no hay bailes a los cuales ir. Está bien, es bueno tener días de descanso, días donde simplemente puedas hacer tú y tomar las decisiones que quieres. ¿Alguna vez has tomado una decisión donde todo el mundo se opone, pero tú sientes que es la correcta? Una vez vi a un grupo de personas tomar decisiones por encima de lo que las normas dictaban, pero porque veían un bien mayor. ¿Me permites contarte esta historia? Si no estás muy ocupada, claro está. Va. Una vez en el gremio de aventureros llegó una petición muy normal. Una petición como cualquier otra. En ese momento estaba con Kitri y con Will. Tomábamos misiones de vez en cuando. Y aceptamos esta. Partíamos dentro de 2 días a buscar a alguien que había sido secuestrado. No daba más datos, pero daba muy buen oro. La zona a la cual había que ir era una zona habitada por trolls de la montaña. No son fáciles de combatir, pero no es nada nuevo. Esa misma noche, guardias del reino llegaron por nosotros. Un poco asombrados, aceptamos porque también venían de una forma muy calmada. No había agresividad en sus acciones ni en sus palabras. Nos escoltaron hasta el castillo y ahí la reina misma, junto con toda su corte, nos miró a los ojos y nos hizo una sola pregunta. ¿Están dispuestos a entregar su vida por el reino? Es una pregunta engañosa, porque yo no soy de esta reina, pero acepté el trabajo de cumplir una misión. Kitri y Will aceptaron, pero yo, con todo el respeto, me dirigí a la reina y le dije: estimada reina, yo no soy de este reino, pero igual he sido bienvenido con toda la cortesía, con toda la educación, y acepté este encargo. Daré mi vida por mis compañeros y por lo correcto que yo considere. Si para poder dar con vida a la persona que ha sido tomada y es la única solución, lo haré. Pero también veré por la vida de los míos y por la mía. Lo digo con el respeto de que cada vida es importante.
reina estuvo en silencio y podía ver en la mirada de los que estaban presentes que tal vez dije más. Pero la reina es muy sabia. Me miró, una pequeña sonrisa, y me dijo muy bien. Muy bien. Entonces, ustedes son los indicados para esto. Mi hija, dijo la reina, ha sido secuestrada. La princesa ha sido secuestrada. Creemos que está en el valle donde los trolls ahora habitan después de que bajaron por las montañas. No hemos enviado a la fuerza real porque no podemos permitir que el futuro príncipe, el cual dentro de 2 semanas se casará con mi hija, sigue ya diciendo la reina, se entere. Podría ser una muestra de debilidad, no proteger a los nuestros. Por eso acudimos a ustedes, y por eso mi nombre no aparecía en la petición. Miré a mis compañeros asombrado, pero aceptamos. A los 2 días partimos. Llegar al valle de los trolls de la montaña es fácil, pero peligroso. Puedes llegar allá, lo difícil es salir. Los trolls son criaturas muy interesantes. Fueron criadas bajo la tierra, en cuevas, y cuando salieron al sol no se podían acostumbrar del todo. Algunos dicen que incluso pueden convertirse en piedra cuando ven el sol, pero vuelven a la vida cuando el sol se va. Otros solo dicen que se quedan tan aterrorizados de la luz de la cual nunca habían visto que su cuerpo se congela y se quedan como roca. El caso es que tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo en la noche. Vencimos a un par de trolls y logramos dar con el castillo abandonado de un antiguo reino. Antes de entrar, mi labor como explorador fue la de inspeccionar el alrededor del castillo para que no hubiera trampas, para ver si había guardias, para ver si había alguien también haciendo guardia. Si veía pisadas, si veía rastro de pelea o algo más. Y curiosamente no lo vi, ¿sabes? Lo que sí percibí es que adentro había al menos 4 personas. Si adentro estaba la princesa con vida, eso serían 3 enemigos que deben ser para poder llegar a la princesa. Le comuniqué a Will, que era nuestro guerrero, nuestro tanque, el que iba siempre adelante, y Hitri, que era nuestra maga. Organizamos un plan y Hitri lo que hizo fue crear una imagen de sí misma, como un espejismo en 2 entradas para intentar distraerlos. Luego, por la entrada principal, Will rompería la pared y yo, desde la distancia, atacaría con mis flechas. Y ese fue el plan. Lo hicimos, y en el momento de disparar yo mi flecha, noté algo curioso, extraño. Los seres que estaban adentro eran 2 trolls.
pero 2 trolls del pantano. Son un poco más pequeños. La princesa y otro ser. Pude distinguir a la princesa porque el vestido que tenían parecía una especie de pantano con musgo, algo que fácilmente a la distancia podrías confundir con un troll, o con el hijo de un troll, o la cría de un troll de la montaña. Es que se había quitado lo que era la parte que le cubría el cabello. Y bajo la descripción de la reina daba con que era ella. Ese segundo de duda hizo que mi flecha no diera en un punto mortal, sino en la pierna. Y sentí la necesidad de bajar muy pronto, muy rápido, porque algo no cuadraba, algo no estaba bien. Cuando logré llegar, Will había podido noquear a uno de los trolls y estaba yendo a golpear al otro. Hitri estaba intentando usar enredaderas para que el troll no se moviera. Así que Will golpeó también una de sus piernas para que se arrodillara. Yo salté sobre él y en un momento en el que iba a asestar un golpe final, porque aunque dudaba, igual eran mis enemigos en ese momento, eran ellos o yo, o mis compañeros, o la princesa. En el momento en el que iba a dar el golpe final, oí un grito desesperado de la princesa. La princesa gritó: no lo mates. Por favor, no lo hagas. Es mi amigo. Las palabras fueron tan sorpresivas que todo mi cuerpo se congeló. El troll, por un momento, intentó dar un golpe y la princesa volvió a gritar: no lo hagas. Te van a herir. Perdónenos, por favor. Salté, me alejé, me puse detrás de Will, Hitri también, preparados para una trampa, para una emboscada, pero también muy atentos a lo que decía la princesa. Tomé la palabra y le pregunté: princesa, venimos a rescatarla, pero si usted llama amigos a sus captores, podría entender que esto no fue un secuestro, que tal vez su decisión fue venir aquí, o me equivoco. En un silencio que pareció eterno, la figura que estaba al lado de ella, que aún no había revelado su identidad, se levantó y la ayudó a levantar con mucha delicadeza. Se quitó lo que parecía una capucha de roca y pantano. Frente a nosotros estaba el príncipe, pero no el príncipe con el cual estaba organizado que se casara, no. Era el príncipe de un tercer reino, un reino mucho más pequeño, sin tanto poder militar. Sí, creo que ya entenderás por dónde va mi historia. La princesa nos explicó que en algún momento había aceptado su destino de casarse para que las naciones pudieran tener un acuerdo. Pero que en el proceso conoció a este príncipe y que su corazón fue mucho más intenso que la razón. Se enamoró perdidamente de él y él de ella.
Habían planeado hace mucho tiempo esto, pero aunque son príncipes, no tienen aún el entrenamiento de un guerrero. El príncipe, al venir de un reino más pequeño, tenía cierta libertad para poder estar en los pantanos, donde conoció a los dos trolls del pantano. Ellos son diferentes también. Ellos no le temen o no se transforman ante el sol, pero deben estar siempre cubiertos de algo húmedo, o es como si su propia piel empezara a quebrarse. Con el olor de sus propios cuerpos hicieron unos mantos para esconder al príncipe y la princesa. Y como los trolls de la montaña no tienen muy buena vista, pero sí muy buen olfato, lograron pasar desapercibidos y refugiarse ahí. Un buen plan, con algunas fallas, pero un buen plan. Y ahora debíamos tomar una decisión. Kitra y Will habían jurado dar su vida por rescatar a la princesa, y yo había aceptado regirme bajo el reinado en el cual estaba. Pero la princesa también era autoridad. O cumplía mi deber y volvía a la princesa, o los dejaba vivir y que ellos fueran felices. Disculpa, es un drama innecesario, pero a veces el amor puede mucho más que la razón. Conversamos con la princesa. La princesa está totalmente enfocada en alejarse del reino. El príncipe también. Pero tampoco estaba en mí tomar una decisión por ellos, pero sí quise conversar de príncipe a príncipe y príncipe a princesa. A veces las decisiones correctas duelen. Pero como príncipe también tienes un deber. Yo no he huido de mi reino. Yo estoy explorando el mundo para, en algún momento, ser el siguiente sucesor. Pero aún no es el momento. Y no hay conflictos en los cuales mi presencia sea necesaria. Pero ellos sí. Y todo un pueblo iba a sufrir por ellos. Y tú dirás, bueno, pero es que también ellos tienen parte de su vida de decidir qué hacer, y es cierto. Pero también tomar las decisiones era enfrentarse a quienes se oponían a eso. No siempre un troll es tu enemigo, o no siempre un troll es tu obstáculo. A veces también tienes que pararte frente a la reina y decirle que tú vas a tomar las manos de tu destino y vas a hacer lo mejor por tu pueblo. No sé qué decisión tomó, pero le ayudamos a salir de ese lugar y llevarlos a una bifurcación donde podían tomar la decisión. Ir al reino o seguir sus vidas, ya sea en el reino del pantano donde venía el príncipe, lo cual podría ser que se volviera enemigo del reino de la reina y el otro rey. Pero no te voy a contar cómo termina esa aventura.
Porque me gustaría saber tú qué hubieras hecho. Y no lo digo por ser mala persona. Pero si sigues en el camino de ser una aventurera, también tendrás que tomar decisiones así. ¿Qué hubieras hecho? ¿Hubieras respetado el deseo de la princesa y el príncipe? ¿O hubieras cumplido con tu deber como aventurero de devolverla al castillo? Piénsalo. Tómate el tiempo. Y cuando te decidas, búscame de nuevo. Me cuentas tu decisión y yo te contaré lo que ocurre después. ¿Te parece? Está bien. No me voy a ir. La historia va a estar ahí. Pero piénsalo. ¿Qué hubieras hecho? Dale. Yo iré a entrenar. Ten un bello día o una bella noche.